Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Caballero, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago parte del Grupo 55 y el día de hoy hablaremos sobre cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política y qué son los subcampos de la ciencia política. ¿Qué son los subcampos de la ciencia política? La ciencia política indaga y sistematiza conocimientos sobre un conjunto de actividades relacionadas con el poder de las organizaciones sociales. Decimos que esto hace referencia a las reglas de juego, las normas y caminos pautados que regulan las conductas en diferentes aspectos del fenómeno político a nivel teórico, institucional, comportamental, comparativo y de relaciones internacionales. ¿Cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política? Los subcampos de la ciencia política incluyen, entre otros, la teoría política, la política comparada, la política pública, la teoría de la democracia, la política internacional, la teoría del desarrollo, las relaciones internacionales, la política ambiental y la teoría del género. Estos subcampos abarcan diferentes aspectos del estudio de política, desde las ideas y principios fundamentales hasta el análisis de las interacciones políticas a nivel nacional e internacional. Cada subcampo ofrece un enfoque particular para comprender y analizar los fenómenos políticos de diversas perspectivas. Decimos que hay 5 subcampos principales de la ciencia política, que son la teoría política, las instituciones políticas, el comportamiento político, la política comparada y las relaciones internacionales. En estos subcampos se enfoca en aspectos específicos del estudio y análisis de la política en sus diversas manifestaciones. También contribuyen al análisis, a la comprensión y la explicación de los fenómenos políticos a nivel nacional e internacional, así como al desarrollo de teorías y enfoques que ayudan a interpretar y abordar los retos políticos contemporáneos. Explicando los 8 subcampos de la ciencia política, encontramos en primera instancia a la teoría política, la cual hace referencia a las dilucidaciones conceptuales, los modelos y explicaciones del origen y la naturaleza de los hechos políticos. Seguido a ello encontramos el comportamiento político, que hace referencia a las diversas formas de participación social, ya sea ciudadana, comunitaria y política. Dentro de esta última, la participación electoral ha constituido uno de los temas de más tradición en la ciencia política. Por otra parte, encontramos a las instituciones políticas, que esto es las reglas del juego, las normas y caminos pautados que regulan las conductas de los actores político-individuales y colectivos. Esto se ha convertido en uno de los principales subcampos o subfactores de la ciencia política. Por otra parte, aparecen las políticas públicas, las cuales abordan los procesos de formulación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas surgidas desde el Estado en sus diferentes niveles territoriales, así como las que son producto de las relaciones entre lo público y lo privado. En cuanto a otro subfactor, encontramos la economía política. Este es un subcampo de confluencia entre la economía y la ciencia política que ha ganado espacio y que corresponde a la relación entre las instituciones y los incentivos y las estrategias que hacen que los individuos se comporten de forma determinada, y asimismo a la forma como estas instituciones afectan el funcionamiento del sistema político. Seguido a ello está el subcampo de la política comparada, y esto constituye los diversos métodos de control que se propone explicar regularidades acudiendo al estudio de un número importante de casos. Para ello es importante recalcar que en las últimas décadas se han multiplicado los estudios comparados con su metodología, fuentes y técnicas renovadas. Seguido a ello encontramos la metodología de la ciencia política. Más que un subcampo, en ella encontramos las estrategias de investigación y las herramientas de las cuales se hace uso en la investigación politóloga, haciendo acopia y tomando prestados los aportes de otras ciencias sociales. Finalmente encontramos tal vez el más importante subcampo de la ciencia política. A mi juicio, las relaciones internacionales tratan del estudio de asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, económica, judicial y diplomática. En este subcampo aparece el papel del Estado, el de las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales u ONG y el de las empresas multinacionales y asimismo cualquier otro actor internacional que podamos ver en este ámbito. Muchas gracias.
tardes a todos, mi nombre es Juana Chavarro, soy estudiante del programa de Ciencia Política y a continuación les hablaré o les daré unos ejemplos sobre cómo se puede desempeñar los campos de la ciencia política. El primer subcampo que veremos es el de políticas públicas, el cual se desempeña en analizar los procesos de formulación de políticas en el contexto de la reforma de salud. También en evaluar el impacto de las políticas de bienestar social, puede ser en la reducción de desigualdad económica. Un politólogo que se especialice en este subcampo podría evaluar el impacto de un programa de salud pública en la reducción, por ejemplo, de la obesidad infantil en cualquier país. El segundo subcampo es la política comparada, el cual se desempeña en realizar un estudio comparativo como entre los sistemas electorales de diferentes países o democracias. Un político que se especialice en este subcampo podría investigar los sistemas de bienestar social entre países. De terceras tenemos el subcampo de la teoría política, el cual se empeña como en desarrollar un marco conceptual para así poder analizar el poder político en las sociedades. Un politólogo que se especialice en este subcampo podría desarrollar nuevas interpretaciones de las democracias y puede ser con el contexto que vivimos actualmente de las redes sociales y de la nueva era digital. El cuarto desempeño es las relaciones internacionales, el cual se desempeña en analizar el impacto de las alianzas internacionales, también como en la resolución de los conflictos regionales. Un politólogo que se especialice en este subcampo podría investigar las implicaciones políticas y económicas de las tensiones comerciales, por ejemplo, entre las de Estados Unidos y China. El quinto subcampo es la metodología política, el cual se desempeña en la creación y en el desarrollo de técnicas que puedan recopilar y analizar los datos políticos. Por ejemplo, un politólogo que se especialice en este subcampo podría diseñar y llevar a cabo una investigación para que pueda evaluar el efecto de las diferentes estrategias que tienen en campaña los votantes hacia los candidatos políticos. El sexto subcampo es la economía política, el cual se desempeña en el análisis de las políticas implementadas por un gobierno para estimular el crecimiento económico y que se pueda reducir la desigualdad. Por ejemplo, un politólogo que se especialice en este subcampo podría estudiar cómo un gobierno distribuye el presupuesto en diferentes sectores, como lo puede ser el sector de la salud, el de la educación, el de la infraestructura, el de la defensa, entre otros. Y también ver cómo estas decisiones afectan a diferentes grupos sociales y económicos. Y bueno, hasta aquí van como todos los subcampos y más o menos en qué se pueden desempeñar. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Jean Paul Núñez Corredor y a continuación voy a dar a conocer las conclusiones de dicho trabajo. Decimos que todos los subcampos de la ciencia política nombrados anteriormente, esos abarcan como una gran variedad de disciplinas y pues proporcionan un enfoque multifacético, por lo que esto nos sirve para comprender y analizar los fenómenos políticos desde varias perspectivas como tal. Esto pues permitiéndonos abordar desafíos modernos de manera más completa y efectiva. También como los cambios de la sociedad o como puede ser también el seguimiento de problemas ambientales. Asimismo, lo que es la política comparada nos permite entender las diferencias, las similitudes entre sistemas políticos. Bueno, esto nos facilita el aprendizaje y la identificación de mejores prácticas.